Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesús. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios de nuestros padres, tú concediste a San Joaquín y a Santa Ana la gracia de traer a este mundo a la madre de tu Hijo. Concédenos por la plegaria de estos santos la salvación que has prometido a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Jeremías. Palabra del Señor que recibió Jeremías. Ponte a la puerta del templo y grita allí esta palabra. Escucha, Judá, la palabra del Señor, los que entráis por las puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Enmendad vuestra conducta y vuestras acciones, y habitaré con vosotros en este lugar. No os creáis seguros con palabras engañosas, repitiendo, es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones, si juzgáis rectamente entre un hombre y su prójimo, si no exploráis al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derramáis sangre inocente en este lugar, si no seguís a dioses extranjeros para vuestro mal, entonces habitaré con vosotros en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, desde hace tanto tiempo y para siempre. Mirad, vosotros os fiáis de palabras engañosas que no sirven para nada, de modo que robáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, quemáis incienso a Baal, seguís a dioses extranjeros y desconocidos, y después entráis a presentaros ante mí en este templo, que lleva mi nombre, y os decís, ¿estamos salvos para seguir cometiendo estas abominaciones? ¿Creéis que es una cueva de bandidos este templo que lleva mi nombre? Atención, que yo lo he visto. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Que deseables. Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente.
El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra del Señor. Celebramos hoy, decíamos al principio de la misa, esta memoria de los santos San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesús. Sabemos bien que los nombres así que aparecen Joaquín y Ana no están en el Evangelio, que los tenemos por escrito a partir del siglo II y que seguramente los tenemos en los evangelios apócrifos, que no siempre son evangelios malos por no ser los oficiales, sino evangelios sobre todo donde se buscaba, la gente quería saber más cosas de Jesús. Y entre estas más cosas de Jesús hay muchas tradiciones, algunas que pueden ser verdaderas y otras que son cosas que se puede llegar a inventar el pueblo. Por ejemplo, cosas que se inventa el pueblo y que les gustaba encantado, los milagritos de Jesús niño. Pero es muy probable que realmente Joaquín y Ana sean los nombres reales de los padres de María. Y alguno podría decir: bueno, pero si tampoco sabemos cómo se les puede llamar santos. Y eso lo explican muy bien los padres de la Iglesia cuando hablan de Joaquín y de Ana. Y recuerdan aquellos dichos de Jesús: por sus frutos los reconoceréis. Y el fruto de santidad de María no puede no ser de unos padres excepcionales. Y eso hace que realmente aquellos padres fueran realmente santos. Otra cosa es quiénes eran, si realmente eran pastores o sacerdotes, de familia de sacerdotes, levita o no. Todo eso, las tradiciones pueden ser auténticas o menos, pero lo que nos importa es el camino de santidad al cual llega María, y seguro que llega por sus padres y además por su familia. Lo vemos en su prima Santa Isabel, una familia religiosa y buena, una gran familia. No podemos decir cristiana porque todavía Cristo no está, sino María es la primera cristiana. Sus abuelos son los precristianos. Es el fruto de santidad del Antiguo Testamento que nos llevará a Cristo. Pero dejemos un momento San Joaquín y Santa Ana. Y de las dos lecturas, el Evangelio de hoy, aunque es importante, ya lo hemos comentado extensamente, es el Evangelio del domingo pasado, y no vamos a repetir la misma homilía otra vez, pero sí vale la pena hablar mínimamente de la primera lectura de hoy. Esta primera lectura, que es como una especie de examen de conciencia al pueblo, pero que también nos podríamos aplicar hoy. Es toda esta gente que entra en el templo, va a adorar a Dios, hoy diríamos entra en la iglesia, entra en misa, y como si tuviese todos los derechos porque ellos son cristianos, porque ellos eran judíos. Y entonces es el profeta que dice: enmendad vuestra conducta y vuestras acciones, no os creáis seguros con palabras engañosas, es el templo del Señor, como aquellos que dicen: oh, yo soy bautizado, yo soy cristiano, ya está, yo me salvo. No, esto es el templo, aunque es el templo del Señor, Él nos protegerá, decían los judíos. No,
Y entonces pone cuáles son los pecados en ese momento de muchos de los que vienen, que de forma parecida podríamos aplicar hoy. Dice: si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones, si juzgáis rectamente entre un hombre y su prójimo, porque muchas veces la injusticia con los demás, si la hago yo soy bueno. ¿Cuántas veces hemos oído a gente realmente, dejádmelo decir mal dicho, despreciable, que a los demás va diciendo: hombre, no, si lo hago yo no puede estar mal hecho. Hombre, que lo he hecho yo, que ya me conoces. No, lo has hecho mal. Y eres un desgraciado. Ah, no, eso es un insulto gravísimo para aquella persona que se siente ofendida, cuando en realidad es injusta y solo piensa en sí mismo. Y muchos cristianos a veces caemos en esto. Dice: si no explotáis al forastero. Esto de explotar al forastero está hoy más real que nunca. Cuánta gente, cuando ve a un inmigrante, lo explota por sueldos mínimos, incluso gente que se dice católica, y exigencias máximas. Es la explotación del extranjero o de aquellos que lo necesitan, y aunque lo necesitan, les exploto. Y eso está no mal, clama venganza ante Dios. Dice: si no explotáis al forastero, al huérfano y a la viuda, o sea, a los débiles, a los que menos derechos tienen, a aquellos que están en situación más vulnerable, pues me aprovecho de ellos. Mucha gente hay que es así. O bueno, encima que les pago un sueldo, aunque sea de miseria, al menos tienen algo, pues puedo hacer lo que quiera con ellos. No. Dice: si no derramáis sangre inocente en este lugar. Hoy en día hay mucha sangre inocente derramada por el aborto. Yo tengo derecho a hacer lo que quiera. Eso soy un amasijo de células. No hace falta, no lo considero mi hijo, puedo eliminarlo como quiera. Estamos en una situación parecida. Dice: si no seguís a dioses extranjeros. Dioses extranjeros, pues sí, hay mucha gente que se dice católica, pero después sigue fuentes energéticas de la New Age, o sigue a los magos, a los adivinos, a videntes extraños. Todo eso son ídolos. Otros dioses, querer controlar el futuro, mi destino. Y después se dicen cristianos y son capaces de venir a misa. Pues de nada les sirve. Si sacáis todo eso de encima, entonces sí. Si queréis vivir cristianamente bien, entonces sí. Entonces habitaré con vosotros en este lugar. ¿Cuál es este lugar en que habitará con nosotros? Dentro de nosotros mismos. Es aquello que Jesús enseñará, que nosotros somos el templo del Señor, cada uno de los cristianos que viven en gracia de Dios. Y entonces dice: vosotros os fiáis de palabras engañosas que no sirven de nada, de modo que robáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, seguís dioses extranjeros y desconocidos, y después os presentáis aquí ante mi templo y decís: estamos salvos, somos, ellos dirían, judíos, hijos de Abraham, nosotros diríamos somos cristianos, tenemos los sacramentos, podemos, sí, pero de nada sirven los sacramentos, ni Cristo, si no hay un cambio de vida que nos haga vivir realmente la gracia de Dios. Dice el Jeremías: ¿y creéis que es una cueva de bandidos este templo que lleva mi nombre? No podemos hacer de la casa de Dios una cueva de ladrones y bandidos, nos lo dice el mismo Jesús. Por eso es necesario vivir la gracia de Dios, es necesaria la conversión, es necesario ser auténticos discípulos de Cristo. Con la confianza de hijos que suscita en nuestros corazones el Espíritu de Cristo,
Elevemos la oración común a Dios Padre misericordioso. Para que la Iglesia sea siempre más comunidad de fe, de oración y de caridad, oremos al Señor. Para que no falten nunca hombres y mujeres disponibles para acoger la llamada de Dios y ponerse al servicio de sus hermanos, oremos al Señor. Para que los violentos dejen caer las armas y todas las naciones de la tierra sean lugar de convivencia pacífica y cordial, oremos al Señor. Para que el Espíritu del Señor conceda salud a los enfermos, consuelo a los tristes, esperanza y paz a todo el mundo. Oremos al Señor. Oh Padre, fuente de todo bien, te exponemos con humilde confianza nuestras intenciones. Escucha benigno nuestra oración movido por tu inmensa bondad. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que recibas los dones que te presentamos, para que nos hagas partícipes de aquella bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como ellos la corona de gloria que no se marchita. Por Cristo Señor nuestro, por eso con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos cantamos sin cesar el himno de alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia Givert Salas y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo soy el Señor. Con una palabra tuya basta.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesús. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios de nuestros padres, tú concediste a San Joaquín y a Santa Ana la gracia de traer a este mundo a la madre de tu Hijo. Concédenos por la plegaria de estos santos la salvación que has prometido a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Jeremías. Palabra del Señor que recibió Jeremías. Ponte a la puerta del templo y grita allí esta palabra. Escucha, Judá, la palabra del Señor, los que entráis por las puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Enmendad vuestra conducta y vuestras acciones, y habitaré con vosotros en este lugar. No os creáis seguros con palabras engañosas, repitiendo, es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones, si juzgáis rectamente entre un hombre y su prójimo, si no exploráis al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derramáis sangre inocente en este lugar, si no seguís a dioses extranjeros para vuestro mal, entonces habitaré con vosotros en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, desde hace tanto tiempo y para siempre. Mirad, vosotros os fiáis de palabras engañosas que no sirven para nada, de modo que robáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, quemáis incienso a Baal, seguís a dioses extranjeros y desconocidos, y después entráis a presentaros ante mí en este templo, que lleva mi nombre, y os decís, ¿estamos salvos para seguir cometiendo estas abominaciones? ¿Creéis que es una cueva de bandidos este templo que lleva mi nombre? Atención, que yo lo he visto. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Que deseables. Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente.
El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesús. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios de nuestros padres, tú concediste a San Joaquín y a Santa Ana la gracia de traer a este mundo a la madre de tu Hijo. Concédenos por la plegaria de estos santos la salvación que has prometido a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Jeremías. Palabra del Señor que recibió Jeremías. Ponte a la puerta del templo y grita allí esta palabra. Escucha, Judá, la palabra del Señor, los que entráis por las puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos,